Saludos, saludiños, un fraternal saludo. No sé si viene el de Python o viene directamente a programar en R o si ya vio el de teoría. De donde venga, sea bienvenido, bienvenida a este corto video sobre cómo hacemos regresión lineal en R. Y lo vamos a hacer en Colab porque eso es la bomba actualmente, los notebooks en ciencia de datos. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un nuevo Colab. No obstante, como es en R, eh, yo lo que siempre sugiero es venir a Google y poner Colab R. Y vamos a buscar este que dice R en Google Colab. Ahí nos va a abrir un Colab. Y desde ahí ya podemos comenzar a hacer nuestro archivo de R. Entonces vamos a ponerle lineal R. Perfecto. Entonces, como ya sabemos de costumbre, lo primero es traer nuestras librerías de R. Entonces, instalamos y llamamos. Bueno, mientras que cargan, voy a ir haciendo el otro segmento. Cargamos nuestros archivos. Entonces, tal y como lo hacíamos con Python, abrimos acá, le pedimos upload y vemos que ya tenemos tanto el set de datos como el que utilizamos con la data que nos llega nueva, con las semanas nuevas. Si usted no está entendiendo a lo que me refiero, vamos a verlo instantáneamente. O le vamos a dar un tiempito mientras cargan esas librerías. Entonces, ¿de qué trata nuestro data frame? Nosotros vamos a tener una finca cafetera familiar, que tiene datos por semana de qué? De la precipitación que tuvo en promedio esa semana, las horas de sol que tuvo el cultivo en esa semana, la temperatura promedio, la edad que tiene el abono que se le aplica al cultivo y los kilos que generó de café en esa semana. Adicionalmente, el ingreso en plática que se tuvo durante esa semana. Entonces, ya teniendo claro, yo considero que podemos representar las semanas a nivel de, bueno, lo que va avanzando cronológicamente y los kilos. Y también podemos hacerlo con el ingreso. Entonces, para eso, vamos primero a estructurar los tamaños de nuestros gráficos y vamos a poner nuestra gráfica. Adicionalmente, le vamos a poner algunos parámetros. Entonces, vamos a revisar cómo resultó. Vean. Esta es la respuesta de la gráfica cuando hacemos semana contra kilos. Y vemos que no es un comportamiento lineal. Inclusive esto sería mucho mejor abordarlo, puede ser con series de tiempo, por ejemplo, forecasting o diferentes modelos cuando es cronológicamente. Pero también podemos ver qué pasa con ingreso, a ver qué tipo de comportamiento está teniendo. En este caso sí parece estar teniendo un comportamiento, si bien no es lineal directamente, sí va incrementando, llega un punto en las semanas en que comienza a mejorar su ingreso de manera un poco más lineal. Entonces podríamos aplicar la regresión lineal a esta variable para la predicción de esta variable de ingreso. Entonces, para ello, vamos a hacer inicialmente lo que es la diferenciación de los grupos de entrenamiento y de testeo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un 75% para el entrenamiento y un 25% para el testeo. O normalmente se manejan 70, 30. Dejémoslo así inicialmente. Listo. Y ahora sí podemos traer nuestro modelo LM. Entonces le vamos a llamar que va a ser igual a LM, perdón, donde acá vamos a hacer que para predecir ingreso vamos a estar utilizando todas las variables de nuestro dataset y finalmente vamos a utilizar ese modelo Lean para hacer las predicciones de la data de testeo. Entonces, acá como se vería, si nosotros ejecutamos e imprimimos YPRED múltiple, vamos a ver que van a estar el 30% de las predicciones. Es lo mismo que si venimos acá y cambiamos a 80%, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a tener acá el 20% de las predicciones, ¿sí? Que implicaría en este caso, estos son el 20% de valores que está utilizando, 20% de registros para hacer ese testeo, ¿bien? Y hasta este punto ya tenemos nuestro modelo listo. O sea, podemos apagar e irnos. Pero no, hay una serie de pasos más importantes. Primero, tenemos que evaluar cómo está funcionando nuestro modelo. ¿Y qué es lo que pasa en este caso?
Dado que nada más estamos utilizando un modelo, que es el de regresión lineal, pues no vamos a poder comparar entre los resultados de estos indicadores, por ejemplo, el MSE, que es uno de los indicadores más importantes para comparar modelos, y el cual siempre se busca seleccionar el que tenga menor valor. Yo le voy a mostrar cómo sacar el MSE en R en la regresión lineal, pero en este caso no nos va a servir mucho porque no estamos comparando. ¿Qué sí nos va a funcionar? Otra cosa que vamos a hacer más adelante. ¿Cómo sacamos el MSE? Dado que no hay una función directamente en R para lograrlo, lo que hacemos es MSE va a ser el min de qué? De test y acá imprimimos el MSE. Nos da un valor de 1438. Interesantísimo. Nos venía dando en Python un valor más pequeño. Pero entonces lo importante es, podríamos utilizar este valor si tuviéramos más modelos para comparar. ¿Qué otra cosa es interesante cuando vamos a tomar decisiones por medio de la LM, de la regresión lineal múltiple? Pues saber cuáles son las variables que más peso están teniendo. Para eso ponemos summary de nuestro lin. ¿Y cómo interpretamos estos resultados? Pónganle mucha atención. Vamos a tener un intercepto de 14,6. Es el valor promedio de ingreso cuando todas las variables predictoras son cero. No suele tener un significado práctico si las variables nunca pueden ser cero. En este caso, pues es difícil que puedan ser cero todas. Pero es importante saberlo, ¿no? La precipitación. La relación entre la precipitación y el ingreso en este caso es positiva, pero es bastante pequeña. No influye mucho en el ingreso semanal. Horas de sol promedio. La relación es negativa, pero insignificante. ¿Esto qué significa? Que no afecta mucho esta variable en el resultado del ingreso. La variable temperatura muestra un coeficiente positivo más alto que los demás. Sin ser estadísticamente significativo, que como ustedes recuerdan en estadística, pues tiene un valor de P, un p-value de 0,16, pero sigue siendo la variable que más coeficiente tiene. Asimismo, edad tiene un efecto negativo, pero no es significativo, y los kilos, que en este caso pues es una variable que nosotros podríamos haber predicho, pero estamos decidiendo que sea parte de las variables que nos ayudan a predecir, sigue siendo un valor muy pequeño y no significativo. Y adicionalmente, ¿qué podemos entender de acá? Todos los valores de los pi-valores son mayores a 0,05. Y esto indica que realmente ninguna de las las variables, perdón, eh, independientes tienen un efecto significativo en nuestra variable de ingreso. Y eso significa, y se puede afirmar con alguna confianza, que en el mundo real tendríamos que tener más variables para poder representar ese ingreso. O sea, si tuviéramos que quedarnos con una variable sería temperatura, ¿sí? Que sería como que la que más nos dice. Pero no estamos teniendo muy buen resultado a nivel estadístico. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué podemos concluir acá? Y que pues pasa mucho con los modelos reales. El modelo de regresión lineal no parece ser un buen predictor para el ingreso semanal. Normalmente va a ser una buena métrica, un buen modelo, cuando la variable sí tenga una relación muy directa, muy directamente lineal, bien sea proporcional, negativamente o positivamente. Pero acá que vemos que pues no es, como vemos en las primeras semanas, pues hay un comportamiento no lineal, ¿sí? Y desde estas semanas que vemos que comienza a ascender, pero pues lo que nos están diciendo los números, también si vamos al R cuadrado, por ejemplo, eh, tanto el R cuadrado como el R cuadrado ajustado. Digamos que en el R cuadrado es bajo, implica que el modelo solo explica el 18% de la variabilidad. Si vamos al ajustado, que penaliza la inclusión de variables no significativas, también es bajo. ¿Sí? No nos está diciendo que, hey, tenga cuidado con este modelo. Pero entonces usted se preguntará, ¿cómo podemos mejorar eso? Bueno, se sugiere en ocasiones cambiar el conjunto de entrenamiento de training y de test, los porcentajes, ¿sí? Eso podría variar un poco, no mucho. También podríamos escalar las variables, que en este caso pues no hay una gran diferencia entre las magnitudes de las variables, pero podría funcionar, aunque realmente lo que aplicamos es regularización, lazo, reach, que son técnicas que nos permiten mejorar
la selección, la eliminación, la consideración de las variables a la hora de realizar el modelo. Entonces, en este orden de ideas, pues tendría que ir a las lecciones del canal donde hablamos de regularización, pero inicialmente, pues así es que se hace una regresión lineal múltiple en R, pero falta un pedazo. Vamos a hacer una inclusión de un gráfico para entender cómo se está comportando esa predicción. Inicialmente, entonces, vamos a llamar al otro dataset que tiene los mismos datos, pero para las semanas 51, 52, 53, 54 y 55. Y basado en eso vamos a pedir que nuestro modelo lineal haga la predicción para esos valores. ¿Qué es importante? Que en este archivo, en devval, se los voy a mostrar, en devval sí tenemos los resultados reales, o sea, lo que sí ocurrió en esa semana, son estos. Pero nosotros le pedimos también a nuestro modelo que predijera esas fechas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a graficar todos esos resultados. Inicialmente metemos todos esos resultados en un data frame. ¿Cómo lo hice? Tenemos semanas final, o sea, estas son todas las semanas de la 1 a la 55. Tenemos otra columna de los reales, de lo que fueron los resultados reales que sí acontecieron. Y tenemos otra que son las predicciones. ¿Qué significa esto? Si nosotros imprimimos final, vamos a ver cada una de las semanas los valores reales y los valores predichos. Por supuesto que nosotros solamente tenemos valores predichos desde las 50 en adelante. Y si vamos a las 50 en adelante, comienzan valores, como se da cuenta, que son decimales. ¿Sí? Que, entonces, desde las 51 se nota que empezamos a aplicar nuestro modelo de predicción. Y ahora vamos a ver esto cómo se puede evidenciar a nivel ggplot nuevamente. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una línea morada que nos va a relatar lo que pasó de la semana 1 a la 50, que son valores reales, ¿no? En azul vamos a tener los valores reales, acá como le ve valores reales, que se acontecieron de la semana 51 a la 55. Y acá vamos a tener en verde de la 51 a la 55, pero de lo predicho. Y acá estos son los distintos parámetros que utilizamos para que se vea bonito. Ejecutamos y como usted se puede dar cuenta, tenemos en morado, en azul está lo que realmente pasó y en verde está lo que se predice. Por supuesto que la curva verde tiene en consideración lo que pasó en lo morado, pues iba a ser muy difícil que se diera cuenta de ese bajón que ocurrió entre la semana 50 y la 51. Entonces digamos que esto que está ocurriendo acá es muy admisible. Y esperaríamos que al cambiar, por ejemplo, de porcentajes de entrenamiento y de testeo, varíe también dentro de este rango. Pero como le comento, para mejorar realmente el modelo tendríamos que aplicar estrategias un poco más avanzadas para que tuviéramos un desempeño más apropiado que hice acá. Por dar clic donde no es. Y de esta manera, en esta simple línea se hace un modelo de regresión lineal. Tiene muchos más componentes que simplemente poner LM y unas variables, sino que toca entender mucho también cuál podría ser un umbral apropiado para nuestro enigma, nuestro fenómeno. Si esto es un negocio real, pues no podríamos aplicarlo con ese desempeño que está teniendo el modelo. Hasta dónde podríamos meterle nosotros más datos, más campos que nos permiten globalizar más lo que está pasando en el fenómeno. Pero de esta manera quería que tuviéramos un ejemplo un poco más real de cómo se comporta la regresión lineal en R para que usted ya pueda aplicarlo en sus distintos proyectos.